Muy... Ahí está. Vamos a dejar por ahí eso y empezamos. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo en el horario que estén viendo esto. Mi nombre es Joaquín Vallejo, soy alumno de tercer año de medicina de la Universidad de Talca y como parte del proyecto de repaso online voy a hacer esta ayudantía del sistema nervioso de cabeza y cuello 2, que va a ser la continuación de la ayudantía que quedó pendiente en la sesión anterior, para seguir con la explicación de los últimos pares craneales y para ver finalmente lo que es el plexo cervical, para terminar de ver lo que es la inervación de cabeza y cuello. Así que comencemos. Vamos a terminar de ver el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo par, por lo que vamos a empezar por el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Este es un nervio súper simple, así que no nos vamos a demorar mucho en explicarlo. Es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, por lo que también permite mantener lo que es el equilibrio. Entonces, su función es la audición y el equilibrio, en simples palabras. Su origen aparente es en la porción más lateral del surco bulbopontino, a nivel de la fosita supraolivar, mientras que su origen real está en los núcleos cocleares, que son 2, y los núcleos vestibulares, que son 4. Por último, el nervio vestibular y el nervio coclear se unen como dato dentro del conducto auditivo interno antes de llegar a lo que vendría siendo el sistema nervioso central. El noveno par, que sería el nervio glosofaringio. Bueno, el nervio glosofaringio es un nervio tanto sensitivo como de carácter motor. También posee fibras parasimpáticas, lo que le da el carácter de un nervio de tipo complejo. Recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida como a los músculos del cuello que facilitan la acción de la deglución. El carácter complejo se da porque es sensitivo para la lengua y la faringe y es autónomo parasimpático para la glándula parótida, que es la glándula salival de mayor tamaño que tiene el cuerpo humano. Su origen real se encuentra en el núcleo salivatorio menor, que le da el carácter de parasimpático, en el núcleo ambiguo, que le da el carácter motor, y en el núcleo del tracto solitario, que le da el carácter sensorial. El origen de este nervio lo podemos ver, el origen aparente es el surco dorso-lateral del bulbo, y bajo a él está el origen de los otros nervios, que son el vago, con el número 2, y el accesorio, que está ahí con el número 3. El trayecto intracraneal es bastante breve, ya que este nervio sale por la cara lateral del tronco encefálico y luego se dirige inmediatamente hacia anterior, lateral e inferior, en busca del foramen yugular, que está dividido en una porción vascular por donde va a pasar la vena yugular interna, y la otra porción que es la nerviosa, por donde van a pasar nervios, que son 3, el glosofaringio, el vago y el accesorio. El glosofaringio pasa por medial a la arteria carótida interna y luego se dirige hacia el lateral para buscar la región laterofaringea. Recordemos que la región infratemporal la constituía la tuberosidad del maxilar y las pterigoides, y en esta zona estará la región que llamamos región laterofaringea. Este nervio, el glosofaringio, tiene que ir a terminar en la lengua y en la faringe. Por lo tanto, si sale de atrás, debe rodear la arteria carótida interna, luego dirigirse medialmente hacia la base de la lengua y hacia la faringe.
Entonces, el nervio glosofaríngeo sale por el surco dorsolateral del tronco encefálico en busca del foramen yugular. Desde el foramen yugular cae a la región retroestilia y forma el eje o el denominado eje neurovascular profundo del cuello junto con los nervios vagos, accesorios y el ganglio simpático cervical superior. Y la arteria carótida interna y vena yugular interna, que es la parte vascular de este eje neurovascular. El glosofaringio, este nervio es el primero en abandonar este eje neurovascular, ya que va en busca del constrictor superior de la faringe hacia anterior y medial. Por debajo del constrictor superior de la faringe se mete a la faringe y cuando se mete da sus ramos terminales para inervar la lengua faringe y la región tonsilar. Bueno, las colaterales que tiene este nervio glosofaringio, una de las más importantes es el nervio timpánico, que va a formar parte del plexo timpánico y va a reunir fibras timpánicas que van a formar el nervio petroso menor, que tiene por misión llegar a la parótida. Hay varias colaterales más, y dentro de las más importantes también está el plexo faringio, que va a dar inervación motora al constrictor superior de la faringe. Se llama plexo faringio porque se reúne con fibras del vago y van mezcladas, ya que el vago va a estar dando la inervación sensitiva a esta región y el glosofaringio va a estar inervando motoramente al constrictor superior. También da ramos tonsilares para la inervación sensitiva de la región tonsilar. El terminal es el plexo coronario del foramen ciego, que sirve para dar información sensitiva y sensorial. Además, y por último, el glosofaringio se comunica con el nervio facial para el estilofaringio y se comunica con el nervio vago para formar el plexo faringio. Se comunica también con el nervio trigémino cuando le entrega la información a los núcleos y además también se comunica con el simpático cervical cuando forman el nervio petroso menor. El décimo par, que es el nervio vago, al igual que el nervio glosofaringio, se clasifica como un nervio de carácter complejo. Este es un gran nervio también, muy extenso, como ven, pues llega desde lo que es la cabeza hasta los intestinos. Y bueno, este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios. Manda fibras nerviosas tanto al sistema simpático como a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringio, interviene en la acción de la deglución, de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dado lo importante de esta función que es de carácter vital. Este nervio va a inervar estructuras dependientes del cuarto y sexto arco faringio. Las estructuras que derivan del cuarto arco faringio, que son el músculo constrictor medio, y el músculo constrictor inferior y el músculo cricotiroideo, están inervados por las neuronas que salen de esta porción del núcleo ambiguo, o sea, la porción vagal. Este nervio tiene su origen real en tres núcleos. El núcleo solitario, donde llegan las neuronas, el núcleo ambiguo, donde están saliendo las neuronas branquimotoras, y el músculo dorsal del vago, donde salen las neuronas que van a mover vísceras. Por ende, son aquellas neuronas que le dan el carácter complejo a este nervio. El origen aparente del surco, el origen aparente de este nervio es en el surco dorsolateral del bulbo, bajo el glosofaringio y sobre el nervio accesorio. Los tres nervios se dirigen en busca del foramen yugular, como dije anteriormente, y están envueltos en dura madre y sale por la porción nerviosa del foramen. La diferencia del vago con el glosofaringio, la diferencia es que el vago con el glosofaringio van a recorrer muchas más regiones topográficas y en todas estas va a dar colaterales.
El vago, en la región intracraneal, cuando está saliendo del cráneo por el foramen yugular, va a dar un pequeño ramo llamado recurrente meningio del vago, que inerva sensitivamente las meningias, pero de la fosa craneal posterior, o sea, la meninge cerebelar. Por lo que sale del foramen yugular y llega al espacio retroestíleo. Siempre el glosofaringio es el más anterior a los tres, ya que se dirige hacia anterior y a medial, entre la vena yugular interna y la carótida, entre la vena yugular interna y la carótida interna, viene pasando el nervio vago y va a formar hasta aquí el eje neurovascular o paquete vasculonervioso profundo del cuello. Pero desde la importación carotídea hacia caudal, el vago solo continúa, importación me refiero a cuando se encuentran ambas carótidas, externa e interna, y forma la carótida común. El vago solo continúa con la vena yugular interna y la carótida común, por lo que estos tres elementos forman el eje neurovascular del cuello. Por eso hay una diferencia entre el eje neurovascular profundo del cuello y el eje neurovascular. Entonces, el eje neurovascular profundo del cuello va a ser el nervio vago, el glosofaringio y el accesorio, la vena yugular interna, la carótida interna y el simpático cervical, el nervio simpático cervical. Y el eje neurovascular del cuello va a ser el nervio vago, la vena yugular interna y la carótida común. Este nervio va a tener dos ganglios, al igual que el glosofaringio, y el ganglio inferior se desprenden, y de estos ganglios se desprenden dos colaterales, el nervio laringio superior y nervios cardíacos superiores, los cuales se dirigen al corazón. El nervio vago, cuando va descendiendo, pasa entre la vena yugular interna y la carótida interna, y luego entre la vena yugular interna y la carótida común. Cuando llega a la base del cuello, tiene una diferencia entre el vago del lado izquierdo con el del lado derecho. El del lado derecho va a ir a inervar a la laringe y va a dar un colateral llamado laringio recurrente. Al salir el vago por la región retroestírea y separarse del accesorio, dio ramos laringio superior y nervios cardíacos superiores, pero se olvidó de dar colaterales para la laringe. Por eso más abajo los da. Y otro dato también es que el laringio recurrente del lado derecho pasa por debajo de la arteria subclavia y el del lado izquierdo da el nervio laringio recurrente bajo el arco aórtico. Entonces, diferencia entre el nervio vago del lado izquierdo con el del lado derecho es que el del lado derecho da el nervio laringio recurrente va a dar el laringio recurrente en la subclavia, mientras que el de izquierdo lo va a dar después del arco aórtico. El origen topográfico de los nervios del recurrente de sus nervios laringio recurrente en el izquierdo tiene origen en el tórax, mientras que el derecho en la base del cuello. Hasta el momento, el vago ha dado dos colaterales que han sido del ganglio, que han salido del ganglio. El nervio laringio recurrente derecho, que salió de la base del cuello y ahora en el tórax, da un sinnúmero de ramos también, de los cuales los importantes son el nervio meningio recurrente izquierdo, los nervios traqueales, los nervios esofágicos y los ramos bronquiales. El nervio vago en el tórax va a inervar todas las vísceras y órganos que se encuentran allí. O sea, va a inervar pulmón, corazón, esófago y tráquea. La tráquea se encuentra inervada por los nervios traqueales y estos son muchos nervios que están formando un plexo. El esófago, al igual que la tráquea, se encuentra inervado por nervios esofágicos, es decir, no es solo un nervio, son un conjunto de nervios. El nervio vago en el arco aórtico se va hacia medial y se pega a la pared adventicia del esófago, es decir, a la más externa, donde se va a plexificar. Es decir, va a formar plexos en las paredes del esófago, pero estos plexos no tienen un aspecto de nervios, sino que tienen como un aspecto de troncos o de red. Por lo tanto, vamos a llamar troncos vagales anteriores izquierdos y troncos vagales posteriores derechos.
Eh, lo que ocurre con el nervio vago en esta región es que el nervio vago izquierdo pasa por delante del esófago y se plexifica, mientras que el vago derecho pasó por detrás del esófago y se plexificó pegadito a la pared. Estos nervios vagos siguieron en esta forma y luego al recorrer todo el tórax se dirigen hacia el estómago, más específicamente hacia el abdomen. Atraviesa el diafragma y junto con el esófago y, y estos troncos vagales se reúnen nuevamente. Y luego forman el nervio vago derecho por posterior y el nervio vago izquierdo por anterior. Recordemos que los troncos vagales también siguen esta distribución. Eh, el nervio vago izquierdo va a dar ramitos para el estómago y el hígado, eh, llamándose nervio gastrohepático. El nervio vago derecho se divide en dos, alrededor de la arteria celíaca, y en esta región hay unos ganglios semilunares que forman parte de lo que llamamos plexo celíaco. Y el nervio vago llega a esta región. El vago derecho, que es que va a ser sí, disculpen, el vago derecho se va a comunicar con el nervio frénico que viene desde superior, y además aquí va a llegar otro nervio llamado nervio esplácnico mayor. Y estos forman en conjunto un asa que se denomina asa memorable de Weisberg. Entonces, el nervio vago izquierdo del derecho termina de forma diferente. El izquierdo termina con el ramo descendente del nervio gastrohepático y el derecho formando el asa de Weisberg a nivel del plexo celíaco. Bueno, seguimos con el onceavo par, que es el nervio accesorio. Bueno, se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y el esternocleidomastoideo que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros. De modo que sus señales se hacen notar en parte de la zona superior del tórax. En concreto, permite que la cabeza quede como decantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. El origen real de este nervio es a nivel medular y tiene dos raíces, una raíz espinal hacia inferior y una raíz superior y más pequeña que va a ser a nivel vulvar. Entonces tiene dos orígenes, espinal o medular, que se extiende hasta la altura de los primeros 5 nervios craneales, cinco nervios cervicales, entre C1, C5 o C1, C6, y el origen vulvar, que va a originarse de la porción más inferior del núcleo ambiguo, donde aquí comparte el origen con el glosofaringio y el vago. Su origen aparente está a nivel del surco dorso-lateral, entonces sale a nivel del surco dorso-lateral principalmente la raíz vulvar, y se describe que la raíz espinal sale incluso desde todo el cordón lateral de la médula, pero donde lo podemos observar principalmente es a nivel del surco dorso-lateral. Entonces, este en sí va a ser su origen aparente. Este nervio va a tener una posición a nivel espinal que va a corresponder solamente a la raíz espinal. Va a tener un recorrido intracraneal, otro recorrido por el foramen yugular, luego pasa por la región más superior del cuello, que se denomina región carotidia alta o también retroestile, y luego va a la región cervical propiamente tal, que es donde va a estar ya inervando a los músculos del cuello. Entonces, teníamos ascendiendo esta raíz espinal y a este nivel, a nivel intracraneal, ya se va a reunir con la raíz vulvar. Entonces aquí, a nivel intracraneal, se va a formar el nervio accesorio propiamente tal, ya que se van a juntar estas dos raíces y se van a conformar en el nervio accesorio propiamente tal, que van a ingresar entonces ahora al foramen yugular. Este nervio accesorio que ya se formó sale del cráneo y se va a dividir en dos ramos, por lo que se dice que el nervio accesorio propiamente tal es un nervio corto y ahora va a pasar a través del foramen yugular, en donde se acompaña del glosofaringio y del vago. Y va a dar dos ramos, uno interno y uno externo. El interno se adosa al ganglio del vago para inervar motoramente a los músculos de la faringe y laringe. El ramo externo va a llegar directamente a la musculatura de la espalda, músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Este bueno, es importante decir que la raíz vulvar le entrega la información al ramo interno del nervio accesorio
y la raíz espinal al ramo externo. Por lo tanto, la inervación de los músculos de la laringe y de la faringe está dada por la raíz vulvar y la inervación del músculo esternocleidomastoideo y trapecio está dada por la raíz medular. Algo importante es que este nervio accesorio va a pasar por el triángulo posterior del cuello topográficamente, el cual se divide en dos. El lomo trapezoidal, que vemos en la imagen como el número 1, y el lomo clavicular, que vemos en la imagen como número 2. Y de forma específica, el nervio accesorio cruza el triángulo homotrapezoidal, que es el número 1. También este nervio accesorio va a tener relación con el plexo cervical porque va a tener anastomosis con él. Estos ramos van a estar entregando al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio inervación sensitiva. Entonces, este plexo cervical, que tiene una porción superficial que es sensitiva, le va a estar entregando esta información sensitiva a través del nervio accesorio al músculo trapecio y al esternocleidomastoideo. Entonces, así como a modo de resumen, el nervio accesorio va a tener dos raíces, una espinal y una vulvar. Su raíz espinal desciende entre C5 y C1, o C1 y C5, o C1 y C6. Esta raíz desciende y se va a ir a unir en la región intracraneal con la raíz vulvar que viene desde el núcleo ambiguo. Se conforma este nervio accesorio propiamente tal y luego pasa por el foramen yugular en conjunto con el nervio glosofaríngeo y el vago para luego la región carotidia alta o retroestilia dividirse en dos ramos, uno interno y otro externo. El ramo interno se adosaba al ganglio inferior del vago, el cual llevaba información para los músculos de la faringe y la laringe, proveniendo esta información desde la raíz vulvar. Mientras que el ramo externo se va a dirigir a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, donde la información proviene desde la raíz espinal. La información que le da a estos músculos es motora, ya que la sensitiva es entregada por el plexo cervical, no se olviden de eso. Y el último par craneal, el 12avo, el nervio hipogloso. Bueno, el hipogloso es un nervio motor, ya que posee la modalidad de deferencia somática. Este nervio está encargado de inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Al igual que el nervio vago y el glosofaringio, activa músculos de la lengua y participa en la acción de la deglución. Así pues, trabaja junto a los pares craneales glosofaringio y vago para permitir tragar y que esta deglución sea realizada de manera correcta. El origen real está en el núcleo del hipogloso. Este núcleo está ubicado en la región posterior, el núcleo motor del hipogloso. Este núcleo está ubicado en la región posterior del bulbo y deja por exterior una impresión, que es el trígono del hipogloso. Este núcleo se ubica por el medial y va a descender por el fascículo grácil. De este núcleo van saliendo múltiples fibras, entre 12 a 15 fibras, las cuales van a conformar este nervio. Y el origen aparente del hipogloso es el surco preolivar. Se define que las fibras que salen pueden salir como un tronco, formando el nervio hipogloso, o como dos troncos, formando un tronco superior e inferior. Se va a conformar este nervio hipogloso y va a ingresar por el canal del hipogloso, que es el que está a nivel de los cóndilos del occipital. Este nervio hipogloso va a dar múltiples ramos y también va a tener varias comunicaciones. Por ejemplo, va a dar ramos hacia la dura madre, como el recurrente meningio, también se va a usar al ganglio inferior del vago, con el plexo cervical, y principalmente va a estar relacionado con los músculos de la lengua. A nivel intracraneal, este nervio va a ir emergiendo a través de varias fibras que van a salir por el surco preolivar y van a estar en relación a la arteria cerebelosa posterior inferior y a la arteria vertebral. Entre la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posterior inferior va a estar limitado hacia anterior con la arteria vertebral y hacia posterior con la arteria cerebelosa posterior inferior. Esas van a ser sus relaciones principales a nivel intracraneal. Luego, pasado este trayecto a post-intracraneal, va a pasar por este foramen inferior hasta el canal del hipogloso. En este nos va a dar su primer ramo recurrente meningio
que nace o se origina en el canal del hipogloso y que irá a inervar las meninges de la región posterior del occipital. Luego, ya en la región carotidia, o retroestilia, vamos a ver que se va a relacionar con las mismas estructuras que ya hemos visto, la vena yugular interna y la carótida interna. Se va a ubicar entre la vena yugular interna y el ganglio inferior del nervio vago. Va a estar lateral a lo que es el nervio glosofaringio y lateral al ganglio simpático y a la arteria carótida interna. Va a tener un trayecto que en un principio es más bien vertical, va a ir descendiendo y luego va a cambiar de dirección. Entonces, a veces de la región carotidia alta va a tener un trayecto más bien vertical. Entre las relaciones y los ramos de este nervio hipogloso, vamos a tener una anastomosis a nivel del ganglio, o sea, vamos a tener una anastomosis a este nivel con el ganglio cervical superior del simpático. Luego va a tener también a este nivel una anastomosis del nervio vago, específicamente del ganglio inferior del nervio vago, y además se describe en algunos textos que da también aquí al nervio vago vascular que va dirigido a la vena yugular interna para ayudar a la contractilidad de esta. Un dato importante que se me estaba olvidando mencionarles es que a nivel del triángulo carotidio va a estar dando otros dos ramos y entre ellos hay un ramo descendente que va a ir a anastomosarse con el plexo cervical para formar el asa cervical. Entonces, tenemos nuestro nervio hipogloso y acá está emergiendo un ramo de descendente que luego conforma un asa con el plexo cervical. Luego va a dar otro ramo que va a ser para el músculo tiroyoideo, que de hecho ahí está con el número 1, que va a ser mucho más corto que el que había dado antes. A nivel del triángulo carotidio, en la región suprayoidea, vamos a tener dos ramos. Uno descendente para anastomosarse con el plexo cervical y el nervio tiroyoideo que es para el músculo tiroyoideo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del nervio hipogloso encontramos una anastomosis con el nervio lingual, en donde hay un ramo que va al músculo hiogloso, al estilogloso y al músculo estiloyoideo. Acá en la imagen de la izquierda se observa una comunicante con el nervio lingual, el músculo una comunicante con el nervio lingual, el músculo genioideo, el geniogloso y en las terminales que se distinguen a nivel de los músculos de la lengua. Bueno, y los colaterales son los siguientes. El ramo meningio, vamos a dar resumen. El ramo meningio que se origina a nivel del canal del hipogloso, luego hay anastomosis con el ganglio superior simpático y con el vago a nivel de la región parotidia. Luego se tiene un ramo descendente, otro para el músculo tiroyoideo, otro para el hiogloso y otro para el estilogloso. El descendente y el genioideo son suprayoideos y luego a nivel del espacio paralingual, el hiogloso y el estilogloso hacen anastomosis con el nervio lingual y el ramo para el músculo genioideo. Una lesión a este nervio, el hipogloso, puede provocar una atrofia a nivel de la lengua, la cual puede ser unilateral, que provoca una desviación de la lengua, o una bilateral en caso de que se dañaran ambos nervios. El examen que se puede hacer para evaluar un posible daño en el nervio hipogloso es evaluar la lengua en reposo, luego en protrusión, sacándola, y después en movimiento. Y obviamente tendría que existir como una parálisis de algún lado de la lengua, donde un lado protruya más que el otro, y así vamos evaluando. Y bueno, por último, el plexo cervical, que ya nos vamos a lo que es más cuello. El plexo cervical está formado por las raíces anteriores de los nervios espinales de C1 a C4. Los plexos van destinados a la piel sensitivamente, como por ramos superiores, y a los músculos de la región anterior, que son los ramos profundos. O sea, a la piel son ramos superiores, a los tegumentos, y a los músculos, que en este caso son de la región anterior, son ramos profundos. Entonces, el plexo cervical se divide en ramos superficiales, anteriores,
profundos, y también tiene algunos comunicantes que se van a conectar con el vago, hipuloso y accesorio, que igual lo hemos nombrado, pero es importante también recalcarlo acá. Aquí podemos ver el plexo que se encuentra entre C1 y C4 con sus dos raíces, y también que se van a formar tres asas: atlas, axis y la tercera cervical. Las asas que se conforman en el plexo cervical son las asas que se conforman en el plexo cervical son la asa de Atlas entre C1 y C2, asa de Axis entre C2 y C3, y la tercera asa cervical entre C3 y C4. Habíamos dicho que el plexo se dividía en ramos superficiales, que son los anteriores y sensitivos, y en ramos profundos, que son posteriores y profundos. El plexo cervical superficial se conforma por ramos que se van a distinguir en forma divergente. Hay ramos ascendentes, uno transverso y descendentes. En los ramos descendentes tenemos uno que se llama ramo occipital menor, que va en dirección a la región mastoidea para llegar a inervar sensitivamente esta zona. Luego está el ramo auricular mayor, que se dirige a la región anterior de la oreja y asciende. También puede contribuir a la región de la rama mandibular y puede ser importante a la hora de una exodoncia. Ya que para que tome la anestesia, el plexo cervical se le debe anestesiar a la zona vestibular, pero eso ya es más pega de los odontólogos, aunque pueda haber algún odontóloga viendo esto, así que dato útil. Luego el transverso, el nervio cervical transverso, que llega a la región del platisma, y los ramos cervicales descendentes, que son también llamados nervios supraclaviculares. Vamos a tener un supraclavicular medial en relación a la parte más medial de la clavícula, uno supraclavicular intermedio en relación a la región central de la clavícula y uno supraclavicular lateral en relación a la región lateral de la clavícula. Bueno, en la imagen del medio podemos ver la divergencia del plexo y su relación con la vena yugular externa, marcada ahí con el número 4, la yugular externa. Estamos hablando de esta imagen. Que se encuentra superficial. También se ve el músculo esternocleidomastoideo, marcado con el número 1, y por detrás de este está el trapecio y el triángulo posterior del cuello, donde se encuentra el punto nervioso del cuello. Si observamos la imagen, salen de un punto en específico muchas fibras nerviosas. Y a eso se le llama punto nervioso del cuello, el cual emerge posterior al esternocleidomastoideo, justo donde se cruza la vena yugular externa. Además podemos ver los nervios occipital menor, marcados con el número 2, y el auricular mayor, marcado con el número 5. Bueno, y en la imagen de la izquierda podemos ver nuevamente cómo se conforman las tres astas de las que se habló anteriormente y los ramos anteriores conformando el plexo cervical superficial con sus ramos ascendentes que se ve a la zona que llegan, el nervio cervical transverso y los tres supraclaviculares. Seguimos con el plexo cervical profundo. Ya nos acercamos al final, así que tranquilos y tranquilas. Bueno, de superficial a profundo, luego del plexo cervical, vamos a encontrar el plexo cervical profundo, el cual va a estar conformado por los nervios posteriores de las asas que vimos anteriormente que se formaban. Y estos nervios que van a salir de este plexo cervical profundo van a ser de tipo motores. Los nervios que salgan de este plexo cervical profundo serán nervios que están destinados a los músculos prevertebrales y a los infrayoideos. Para los músculos prevertebrales tendremos ramos que son ascendentes y también ramos mediales. Los ramos ascendentes van de C1 a C2, se encargan de dar la inervación motora a los músculos recto anterior de la cabeza, al recto lateral de la cabeza. Y los ramos mediales, de C3 a C4, en cambio, le darán inervación motora a los músculos largos del cuello y largos de la cabeza. También vamos a encontrar ramos descendentes y ramos laterales. Entre los ramos descendentes vamos a encontrar un ramo descendente para conformar el asa cervical junto con el ramo descendente del nervio hipogloso que vimos delante, y también un ramo descendente llamado nervio frénico que se da entre C3 y C4 y a veces C5. El asa cervical se encarga de inervar motoramente los músculos infrayoideos. Entre los ramos laterales, de C3 a C4 vamos a encontrar ramos para los músculos escalenos, músculo elevador de la escápula, y para el músculo esternocleidomastoideo con el músculo trapecio. Las comunicaciones que tendrá el plexo cervical
con el nervio hipogloso para formar el asa cervical. Eh, o sea, las comunicaciones que tendrá el plexo cervical son con el nervio hipogloso para formar el asa cervical, con el nervio accesorio para llegar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio, y con el plexo braquial. Por último, el plexo cervical da el nervio frénico, que inervará motoramente el diafragma y su recorrido será de forma vertical, por lo que es un nervio muy largo y y descenderá por anterior al músculo escaleno anterior y se ubicará entre el escaleno anterior y la vena subclavia. Descenderá por el interior de la caja torácica, por el interior del esternón y se distribuirá en una dirección hacia inferior en busca del diafragma. Vemos que por el lado derecho, que es la imagen superior, el nervio frénico llegará a la zona media del diafragma. Va a tener una relación directa con las venas ácigos, pero sobre todo con la vena cava superior, con la que también desciende y se encontrará por posterior a las venas pulmonares. Este nervio frénico también dará unos ramos para el pericardio. Y en el lado izquierdo, en cambio, va a tener una relación con la parte ascendente del arco aórtico y además se encontrará mucho más anterior, lo que nos indica que estará encargado de inervar el diafragma en su zona anterior. Así que, bueno, con esto llegamos al final de la inervación de cabeza y cuello. Muchas gracias por haber visto esta ayudantía. Espero que les haya gustado y les haya servido de utilidad para su estudio y conformación como profesionales. Muchas gracias y hasta pronto.